Sí, pues es un día para felicitarse, efectivamente. Nunca es tarde si la dicha es buena, dice el refrán. Es tarde, como bien conoce y sabe el señor Vélez, y sabemos todos los miembros de esta corporación, y sobre todo los taxistas y los usuarios de Valladolid. He echado en falta una referencia al trabajo intenso del mandato anterior, que es donde nace este proyecto, y en el que se consiguió un consenso del 99%. Tan solo un municipio pleiteó por la creación, conseguida también al final del mandato anterior, de este área de prestación conjunta, y perdió los 2 pleitos que interpuso. Por lo tanto, creo que algo bien, y bastante se trabajó en el mandato anterior, entre todos, para poder conseguir que se aprobase este reglamento. De hecho, desde el Grupo Popular nos felicitamos por ello, porque hemos estado todo este mandato, además de haberlo puesto en marcha en el anterior, invitándoles a ustedes a que, primero, aceptasen la delegación que la Junta, a orden de la Consejería, el 20 de abril del 2015, publicada en mayo. Esto se consiguió en diciembre de 2015. Tuvimos que presentar otra propuesta para que aprobasen el reglamento, al menos inicialmente, decíamos entonces, para que pudiese entrar en funcionamiento el área en 2016. Estamos en 2018, empezando. Por lo tanto, tarde. Pero bueno, felizmente hoy se aprueba definitivamente la ordenanza. Pero seguimos desde el Grupo Popular invitándoles a que pongan en marcha el área, porque de nada servirá que se apruebe la ordenanza si no se pone físicamente los taxis a trabajar en la calle. Y es que hay que lamentar este retraso, y hay que decirlo con naturalidad. Esta demora ha sido injustificable e injustificada. Se dejó redactado el reglamento por el equipo anterior y han hecho pocas modificaciones. Yo lo he comparado, el que les dejamos a ustedes y el que está, y realmente no justifica toda esta demora. Una demora que además ha perjudicado a los propios taxistas, que en una época de especiales dificultades y de mucha crisis en el sector no han podido trabajar en un entorno mucho más amplio, que es lo que se pretende con el área de prestación conjunta. Trabajar no solo en 197 kilómetros cuadrados, sino en unos 800 kilómetros cuadrados. Limitar las licencias, porque el diagnóstico del sector es que hay un exceso de licencias. Es decir, darles más oportunidades de trabajo, conseguir que los taxis tengan más plazas con carácter ordinario. Eso se consiguió ya en el mandato anterior y se consiguió que la Junta lo aceptase, para que pueda competir el taxi con otros medios de transporte que ahora están compitiendo con él, y con un mercado o una regulación mucho más liberalizadora y liberalizada de la que tiene el taxi. Creemos desde el Grupo Popular que este reglamento tenía que haber servido, ya que se ha demorado tanto en su aprobación, para haber dado más flexibilidad a algunas cuestiones del propio reglamento. De hecho, la asociación mayoritaria del sector no está conforme con algunas de las cuestiones que son claves para ellos a la hora de competir. Pero aún así vamos a votar a favor del reglamento. No estamos de acuerdo con algunos de los puntos, porque son 20 y tantos los que contiene la propuesta de acuerdo, porque resuelve las alegaciones en un sentido o en otro que se han presentado, pero creemos que es positivo que arranque de una vez el área de prestación conjunta, para no seguir perjudicando precisamente al sector del taxi y tampoco seguir perjudicando a los usuarios, que en estos años se han visto privados de un mejor servicio y de una seguridad también en las tarifas y en los precios que hasta ahora no la hay, sobre todo en esos servicios que se hacen punto a punto entre distintas localidades. Les dejamos un consenso, como digo, de más del 90 y tantos % entre todos los municipios, tan solo uno que ahora se suma, y nos felicitamos por ello. Bien podrían haberlo hecho antes, pero las circunstancias no se dieron, y no fue, desde luego, por culpa del Ayuntamiento de Valladolid ni de los otros 23 municipios que sí lo acordaron. Y decirles también que trataremos, como es lógico, a partir de mayo del 19, de mejorar esas cuestiones que no han hecho ustedes para hacer más competitivo al sector del taxi. Como decía, está teniendo que competir. Le ruego concluya, señor Enríquez. Sí, muy brevemente, con
Cabify, con Uber, con las VTCs, etcétera, y creemos que se podría haber hecho un esfuerzo, como digo, mucho mayor. Y tan solo querría que nos comentasen si es posible, aparte de pedir una votación separada de cada uno de los puntos de la propuesta de acuerdo, uno de los aspectos que sí que les interesa a los taxistas y a los profesionales del taxi, que es eso de los 180 días que han puesto ustedes como límite para poder contratar a trabajadores cuando el taxi o el taxista, perdón, se pide una excedencia. Es decir, bueno, cuando se pide una excedencia, según la reglamentación que ustedes han propuesto, debe desmontarse todo el indicador de taxi, o sea, dejar de ser taxi, de funcionar el vehículo como taxi, salvo que durante 180 días se contrate a alguien. Creemos que esto es una limitación a la generación del empleo. O sea, es crear empleo precario. ¿Por qué contratos de 6 meses? ¿Y por qué no va a poder ese taxi funcionar durante más tiempo? Sí nos gustaría que nos lo aclarasen y si se está a tiempo que se pudiera corregir esa circunstancia, porque sí nos parece limitador del empleo en el sector del taxi. Especialmente este tema de la regulación de la excedencia nos parece que debería de haberse mirado con mayor atención, porque realmente lo que va a producir es desempleo y que taxis se retiren del servicio y que haya menos servicio para los propios usuarios. Y por último, decir simplemente que después de estas demoras tampoco han conseguido ustedes unir al sector. De hecho, está más desunido ahora que hace 3 años el sector. Vemos con cierta frecuencia manifestaciones. Tiene que concluir. Sí, manifestaciones, y vemos también pleitos que antes no existían de la propia asociación mayoritaria del sector por las sanciones que les están imponiendo ustedes por hacer servicios que venían haciendo con carácter absolutamente ordinario para transporte escolar y para otro tipo de servicios concertados. Por lo tanto, ya digo, nuestro apoyo, votación separada que pedimos al respecto y que nos aclare los 180 días y, desde luego, denunciar la desunión del sector en estos años de gobierno del tripartito. Gracias.